porque ha sido tan bueno Él y lo seguirá haciendo. Vamos a la Biblia porque en esta mañana queremos exaltar el nombre del Señor y no nuestra persona ni a ninguno de nosotros los que estamos sentados. Queremos darle toda la gloria y toda la honra a Dios, ¿sí? Para eso vamos a ir a Génesis, solo una partecita porque yo quiero que nos enfoquemos en otro pasaje que tiene que ver un poco con lo que en esta mañana venimos a hacer, pero quiero hacer un paréntesis y quiero decirle que en esta mañana tenemos que entender que Dios comienza el plan de salvación Él. No fue el hombre que dijo, necesito ser salvado. No, Dios mismo sabía que usted y yo no podíamos salvarnos. No había manera porque en Génesis 2 el hombre había caído y había sido destituido de la presencia de Dios. Pero ya Dios había pensado en nuestra salvación. Fíjese desde dónde. Génesis 12 dice así, ese llamamiento de Dios a Abraham, que usted lo habrá leído seguramente muchas veces. Yo le voy a leer solo 2 versículos y quiero sacar una pequeña para después continuar con el texto que sigue. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Hasta aquí perfecto, hermoso. Una hermosa promesa. ¿Saben cuántos años tenía Abraham cuando Dios le dice esto? Más o menos. 75 años. ¿Se dan cuenta que si Dios te quiere usar no hay una edad? No, yo soy muy viejo, no, ya estoy pasado de años. No. Para Dios no hay edad. Miren, cuando Dios nos va a usar van a pasar por lo menos 3 cosas. En primer lugar, tu edad no es un límite para Dios. Y como dirían muchos de los ancianos que a veces predican, no te puedes jubilar en el servicio a Dios. La segunda cosa es que si Dios te va a usar, te va a sacar de tu comodidad. Vete de tu tierra. Y a veces estamos tan cómodos acá, ¿no? Digo acá, no digo donado, pero donde estemos. Usted que nos está mirando por la plataforma de YouTube, ¿dónde está? Dios le dice a Abraham, vete. Lo saca de su lugar de comodidad. No nos gusta. ¿A quién le gusta salir de su zona de confort? A nadie. A ver, quiero ver sí o no. No nos gusta. Pero Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra. Y Dios si te va a usar, te va a sacar del lugar de comodidad tuyo que vos tenés. Y en segundo lugar, lo vamos a hacer rápido, Dios te va a sacar de tu zona de seguridad, de tu zona de seguridad. Porque le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Viste que a veces tenemos muchos parientes alrededor, no es mi caso. Tenemos muchos parientes alrededor. Pero Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, pero también de tu parentela, fuera. Salí de tu zona de confort, de tu seguridad económica, porque obviamente en esa época todas las familias era todo un clan. ¿Para qué todo esto? Para que Abraham, igual que nosotros, podíamos entender lo que dice Isaías 41:10. Yo soy tu sustentador. Hermanos, con Dios podemos vivir una gran aventura, pero hay que obedecer. Hay que ir. En el caso de Abraham, no sé en el suyo, yo sé en el mío. Y con Dios podemos vivir una gran aventura, que usted no la va a poder vivir ni en Disneyland ni en ningún lugar, porque es una experiencia personal con Dios y es una aventura maravillosa. Dice Gálatas 3:6, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, ¿nos damos cuenta del alcance de nuestra obediencia? Porque Abraham obedeció a Dios. Y le dio una promesa, y en ti serán benditas todas las naciones. Pero este no es el capítulo que quiero compartir. Quiero que vayamos ahora a Génesis 22. Este sí, central. Esto era para, hagamos un pequeño resumen. Vamos a leer.
Y aconteció que después de estas cosas que probó Abraham, usted tiene que leer el capítulo 21 y van a darse cuenta cómo se forma la familia allí, cuántos hermanos tiene Abraham, y bueno, en definitiva, léalo, está muy bueno. Dice así, y después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, M, ¿qué significa eso? Acá estoy. Pero estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Porque hubo un jovencito que todavía no entendía, no había escuchado la voz. ¿Se acuerdan quién era? Samuel. Era muy chico, claro. Pero Abraham ya tenía el oído para escuchar a Dios y responder. Y le dijo, toma ahora tu hijo, y escuche, y lea bien, tu único, Isaac, ese hijo de la promesa que Dios le había prometido, siendo su esposa estéril, a quien amas, y vete de la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Otra vez no le dice dónde. Tenés que ir por fe. Esto no es por vista. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Me siguen? Versículo 4. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio un lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. ¡Qué fe! Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, acostumbrado a escuchar la voz del Padre, ¿no? Mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Ahí van juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, ya edificó allí Abraham un altar y compuso leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo, y este versículo más tremendo, y levantó el cuchillo para degollar a su hijo. Este es el clímax. Tremendo. Tomó el cuchillo para degollar a su hijo, y entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto a un lugar a su hijo, en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Sería Jehová Jireh. Por tanto, se dice hasta el día de hoy, en el monte de Jehová será provisto. Oramos, Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Te pedimos que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder entender, Señor, sencillamente lo que tú en esta mañana nos quieres enseñar o nos quieres mostrar. Te alabamos, Padre, esta mañana porque venimos a honrar tu nombre y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mire, esta es la prueba más grande de fe que yo encuentro en la palabra. Es la prueba tremenda. Y la historia comienza con capítulos atrás con Sara, ¿se acuerdan? Cuando Dios le dice que va a tener un hijo y ella se ríe. Claro, una mujer ya anciana, llena de años, y su esposo ya anciano. Biológicamente no había posibilidades. Ustedes saben que todos tenemos un ciclo biológico de reproducción y después se termina. No hay más. Y en el caso de Sara, ya está. No había posibilidad, humanamente hablando. Ahora, ¿hay algo imposible para Dios? No.
Y esto lo trasladamos a todas las esferas de la vida. Para Dios no hay nada imposible. Y saben, desde que Dios le prometió el hijo a Abraham, hasta que nació, ¿cuántos años pasaron? Aproximado. 25 años. 25 años. ¿Vos estás esperando que el Señor te responda un pedido de oración? ¿Una petición? Mirá, Abraham y Sara 25 años esperaron. Ahora, claro, Sara ya se veía muy anciana y dice, bueno, vamos a acelerar un poco las cosas, Señor, vamos. No viene el hijo de la promesa, vamos a adelantar las cosas. Vamos. ¿Y qué le dice Abraham? Mirá, acá está Agar, mi criada, tómala. Tiene una hija con ella y por lo menos, mientras Dios está callado, tenía un hijo por lo menos de ella. Y ahí nace Ismael. ¿Sí? Miren, es interesante porque la historia nos va a mostrar que no podemos tomar caminos alternativos cuando Dios tiene un plan para nosotros. Que lo podemos tomar claro. Pero Sara quiso dar una ayuda y la embarró, por decirlo de una manera. Ahora, si usted lee, y sería bueno que lo lea, el capítulo 21 de Agar, cuando la sacan, porque se empezaron a pelear los chicos, después vino Abraham y se empezaron a pelear, y Sara dice, chala, sacala. Y saben, se tuvo que ir. Por eso es muy interesante, porque también Agar nos deja una enseñanza también muy importante. Mire, Dios tiene en cuenta también a los despreciados. Dios tiene en cuenta también a aquellos que son abandonados. También los tiene en cuenta. Volviéndole al capítulo 22, las pruebas que Dios nos da a los creyentes, ¿para qué son? Para fortalecernos, para crecer, para madurar en la fe. Eso significa que año tras año vos y yo tenemos que ir creciendo en fe, no para abajo. Dejar de ser chiquilines espirituales, sino ser maduros espirituales, dice Pablo. Ahora, con Isaac se terminaban todas las esperanzas. Ahora, qué cosa rara le pedía Dios a Abraham, ¿no? Que sacrifique a su propio hijo, cuando en Levítico 20 Dios le prohíbe que hagan este tipo de actos, porque era de los pueblos paganos, a un dios, Moloc. Ahora, Abraham no tuvo dudas. No estaba cerca Berseba del lugar donde tenía que ir, que era el monte Moriah, donde allí construyó el templo Salomón. No quedaba tan cerca, quedaba entre 80 y 100 kilómetros aproximadamente. Dice que fueron 3 días de camino. Y salieron de Berseba, él, su hijo, 2 criados, llevó leña, llevó un cuchillo, ¿y qué más llevó? Porque no había encendedor, llevó fuego. Hay que caminar casi 100 kilómetros con fuego en la mano, ¿no? Y sin quemarse y que llegue sin apagarse. O no sé, tal vez raspó 2 piedras, no sé cómo habrá hecho. Pero la Biblia dice que se fue. Y en el versículo 2, el Señor le dice a Abraham, toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete. Vete. Uno se pregunta, ¿qué prueba más difícil, la verdad? Los que somos papás, cuando le pasa algo a nuestros hijos, algo adentro se rompe, ¿no? Y los que no son papás también, cuando ven un hijo sufrir, o el hijo de un amigo, de una amiga, y lo ve sufrir, y duele el corazón. ¡Qué prueba! Sacrificá al único hijo que yo te prometí, que es de la promesa, pero sacrificalo. Y yo creo que el Señor nos quiere en esta mañana enseñarnos 4 cosas.
y que nos hagamos por lo menos 4 preguntas personales que no la tenés que responderme a mí, tenés que respondértela a vos. En primer lugar, Abraham, ¿a quién amas? ¿A quién amas más? Daniela, ¿a quién amas más? Juan, ¿a quién hablas más? Dice Mateo capítulo 22, versículo 37, y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Dios quiere nuestro amor que sea incondicional, que no esté sujeto a si me ven o no me ven, si paso al frente, si no paso al frente, si limpio, si dejo de limpiar, si sirvo. Dios quiere un amor incondicional. Y en esta mañana creo que el Señor nos pregunta a cada uno como a Pedro. ¿Se acuerdan en el capítulo 21 de Juan? Pedro, ¿me amas? Y va a tener que contestar vos, hermano, y yo también, hermana, en esta mañana. ¿Quién? ¿Me amas? Yo no tengo duda que usted le ama y que yo también. La segunda pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es: ¿a quién vas a obedecer? ¿A Dios o a tus sentimientos? Porque los sentimientos son variables. Todo el día no estamos en forma lineal en nuestro sentimiento y nuestro ánimo, no. Levante la mano el que es estable, que está todo el día igual. Los muertos están estables porque no se mueven más. Y no vamos a empezar con las cargadas, con los equipos, y bueno. Dice, ¿a quién vas a obedecer? ¿Saben? El primer rey de Israel, que fue Saúl, ¿obedeció a Dios? Sí, pero parcialmente. Y a veces nos pasa esto. A tal punto que Samuel, cuando comete esa locura de ofrecer y de haber hecho lo que Dios le hizo, y lo hizo por la mitad y más o menos, y negoció y guardó lo mejor, dice, mira, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y esta mañana estamos obedeciendo a Dios porque venimos a adorarle. Porque es más fácil quedarse en la cama, porque es más fácil quedarse a descansar un día domingo. Pero acá está el Señor, nos está esperando en esta mesa. Tercera pregunta, ¿en quién vas a confiar? Porque Abraham le dice, mira, obviamente le pregunta, dice, ¿y dónde está el cordero? ¿Y a quién vas a sacrificar? Y no le dice a vos te voy a sacrificar. No le dice. ¿Qué le dice? Dios proveerá. Yo no dice acá la palabra, pero me imagino, supongo que Sara no sabría nada de esto, porque si Sara sabría, el corazón de una madre es tremendo. El sufrimiento, no sé, no lo dice acá, tal vez lo supo, no lo estamos suponiendo. Pero si Sara sabía que iba a pasar esto, seguramente fueron 3 días que no durmió de noche. Dice el Salmo 44, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Mire, no había manera de negociar con Dios, no se puede negociar con Dios. Porque Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos negociar con Dios. Yo te sirvo la mitad y la mitad hago mi vida. Yo el domingo voy a la iglesia y el lunes a viernes hago lo que quiero. Última pregunta. ¿A quién vas a adorar? Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová dio voces a Abraham y dijo, Abraham respondió, heme aquí. Dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. ¿A quién vas a adorar? Parece no muy lógica la pregunta, pero de verdad, ¿a quién vas a adorar? Dios quiere una adoración basada en el temor a Él, no en el miedo. Porque el temor nos va a producir reverencia.
Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No miedo, temor. Dios quiere, mire, una adoración que no tenga mezcla. Una adoración sincera, sin careta, sin religiosidad. Una adoración que nazca de un corazón que ha sido restaurado por Dios y que vive una vida en el Señor. Donde cada una de sus cosas que tiene están a la vista de todos. Dice la palabra que somos cartas leídas, ¿no? Miren, la fe de Abraham fue escrita con lágrimas y sudor, como seguramente la suya y la mía también. Pero mire, me encanta este texto, Santiago 2:23, póngalo, márquelo porque es fabuloso. Mire, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, no, amigo de Dios. Qué maravilloso. Y yo me pregunto, ¿yo soy amigo de Dios? ¿Usted es amigo de Dios? Porque conocidos tenemos muchos. Conocidos cuando no tenemos una intimidad, pero cuando tenemos un amigo tenemos una intimidad verdadera. Yo no le puedo esconder nada a mi amigo, ni siquiera cuando estoy mal, porque se da cuenta. Ahora Abraham figura en la galería de la fe en Hebreos 11:8, y por la fe Abraham siendo llamado, ¿qué dice? Otra vez la palabra, obedeció. ¿Será que nos falta obedecer, hermanos? Porque Dios permanentemente está diciendo obedece, 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 obedece. Miren, en el monte Moriah, en ese monte que estaba entre 80 a 100 kilómetros en el sur, al norte, perdón, porque en el sur estaba Beerseba, y hay que Beerseba ir hasta Moriah, y le muestra ese monte. En ese monte Dios proveyó un cordero para el holocausto. Y ahí encontró, trabado con los cuernos, a un carnero y lo ofreció en lugar de Isaac. Pero saben, en el monte Calvario el Señor proveyó a su Hijo. ¿Por quién? Por usted y por mí. ¿Lo merecíamos? No. ¿Lo merecemos ahora que tenemos 20 años de creyente, 30 años de creyente? No. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó, qué palabra rara esta, no escatimó, no evitó ni a su propio Hijo, sino que nos entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él? Subrayelo. ¿Le falta algo? Subrayelo. Todas las cosas. Hermanos, adoremos en esta mañana a nuestro Dios. Tenemos pan, tenemos vino, pero tuvo un costo. Tuvo un costo. Dice allí en Juan 12:24, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. En cambio, nuestro Señor cayó a tierra y dio fruto, y usted vaya a Hechos capítulo 12, va a ver que allí después que el Señor se va al cielo, Pedro hace una gran exposición bíblica tremenda, 3.000 personas se convierten. Y esto no es poder humano, es poder de Dios. Y después 5.000 personas, y después sigue leyendo usted Hecho, y va a ver que las iglesias se multiplicaban en gran manera. Explotó el evangelio, pero ¿qué pasó? Primero tuvo que caer el grano de trigo a tierra. Y eso es lo que cada día Dios nos pide, que vos y yo cada día moramos y vivamos para Él. ¿A quién vamos a orar esta mañana? Dice Hebreos que nos acerquemos a Él con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, lavados los cuerpos con agua pura. Y para las hermanas, ¿saben? Sara también aparece en la galería de la fe. Sara también aparece. Dice Hebreos 11:11, y Sara creyó porque era fiel quien lo había prometido. Qué hermoso. Un hombre y una mujer. Qué hermoso saber esta mañana que, aunque mire, seguramente va a haber un monte Moriah para usted y para mí.
Si ya lo pasó, o lo está por pasar, o está ahora, en algún momento va a venir ese monte, ¿eh? Esa prueba difícil, esa prueba que le estruja el corazón, que le hace derramar lágrimas, que le hace arrodillarse, que le hace orar, que le hace clamar. Si no lo pasó, lo va a pasar. En cada una de nuestras vidas hay un monte Moriah. Pero ¿sabe? También hay un Jehová Jireh. Es un Dios que va a proveer calma en la tormenta, paz cuando estamos desesperados. Dice Cantar de los Cantares, y con esto terminamos, porque queremos adorar al Señor ahora, el pan y el vino, que nos habla de su cuerpo, que fue traspasado por nosotros. El pan es figura de ese cuerpo y de ese amor, no nos olvidemos, de ese amor por usted y por mí. Y de esa copa que habla de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Para Isaac hubo un sustituto, para él no hubo sustituto. Y nosotros le vimos, dijo el escritor, como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué hermoso en esta mañana poder verle a él también con los ojos de la fe. Y como estamos estudiando con Adrián los que vienen, los eventos del porvenir, un día le vamos a ver cara a cara. Ya no va a haber más lágrimas, ni dolor, ni llanto, ni clamor. Dice Cantar 2, 3 y 4, dice: bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Hermanos, que esta mañana podamos alabar a Dios, podamos adorar a Dios con todo el corazón. Señor nos bendiga.
Vamos a orar también por la copa y qué bueno poder recordar, ¿no? Y lo venimos haciendo también con los devocionales de día a día que nos acompaña Adrián y Susan, ¿no? Y hoy Susan haciendo alguna reflexión muy especial, viendo la posición de Sara, ¿no? Y en este día tan especial que es el Día de las Madres, ¿no? Lo que habrá sentido la madre si hubiera sabido o no de lo que le iba a pasar a su hijo, ¿no? Entregarlo así en sacrificio. Pero qué bueno la meditación de esta mañana del cordero que proveyó allí cuando Abraham, en una fe viva, porque fue una fe viva, porque permitió que su hijo Isaac viviera. Y que esa fe la podamos tener cada uno de nosotros. Pero qué bueno que en esta mañana podemos recordar ese cordero que fue inmolado. Allí como lo dice también Isaías capítulo 53. Sin decir absolutamente nada fue llevado al matadero. Pero por sobre todas las cosas, y como también lo nombra Hebreo, no habrá más llama ni humo, sino que fue el holocausto que proveyó Dios a través de Jesucristo y nunca más. Ese nuevo pacto que selló la historia de la humanidad y selló nuestra historia, para que hoy podamos, a través de esta celebración, de esta fiesta, reconocer que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Oramos. Padre amado, bendito Dios, queremos darte muchas gracias porque una vez más tú nos permites hacer memoria, Señor, de aquel cuerpo que fue inmolado, de aquel cordero, de aquel cuerpo que allí en la cruz del Calvario sufrió dolores en lugar nuestro. Tenemos que dar gracias a Dios, Señor, por la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias porque una vez más podemos hacer memoria, pero también una vez menos, porque sabemos que pronto estaremos junto a nuestro Señor y nuestro Salvador. Queremos darte gracias y, Señor, que ahora tú nos permitas participar de la copa, que también nos habla de la sangre que fue derramada una sola vez y para siempre y nos limpió por la eternidad. Te damos gracias porque el sacrificio no quedó allí en la cruz, sino que sabemos que nuestro amado Dios, luego de la resurrección y de ascender a los cielos, lo dejó saltado y está sentado allí a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Te damos gracias porque es el que hoy nos permite estar aquí juntos, alabando y bendiciendo el nombre de aquel que solamente es digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Te damos gracias, Padre, por esto. Permítenos participar ahora de la copa en espíritu y en verdad también. Que, Señor, quites cualquier cosa que pueda separar nuestra comunión contigo, pero también la comunión con los hermanos. Te damos gracias, Padre. Bendícenos, bendice la copa de la comunión. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre santo del Señor Jesús, a quien esperamos. Amén.